Amén. Amén. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera de Corintios 13:3. Nos dice, y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta frase quiere decir que entre la fe, la esperanza y el amor son muy importantes en nuestro camino del catolicismo, pero uno que nos abarca mucho, que es el amor que realmente es un amor verdadero y que el único amor verdadero en este mundo es el amor del Padre. Ese amor que tanto nos dice que es misericordioso, amado, querido, y que, como dice, que es rico en amor y lento a la cólera, la ira, la rabia. Él es un Dios amado, que ama, no un Dios vengativo, como mucha gente lo ha hecho ver. Entonces, pues en esta frase nos quiere decir que nuestra principal creencia o nuestro principal concepto de una vida santa debe ser amar y ser amado. Bueno, yo quiero hacer una pregunta referente a la cita bíblica anterior para el cita. Cuando mencionan el mayor es él, ¿de qué personas estamos hablando? Yo diría que la Santísima Trinidad, ¿cierto? Porque la Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El, el Padre nos creó, el Padre nos hizo a imagen y semejanza. Él creó a Jesucristo, que es el mismo Dios, es la misma persona. No es un símbolo, no es un título de Jesucristo, no, es la persona en Dios. Es Jesucristo, es el Padre, porque el Padre nos enseña que el Padre es la cabeza primordial de nosotros, ¿cierto? Como el padre de familia es la cabeza de familia. Y sin una Entonces, cabeza no podemos y sin funcionar. la cabeza no funcionamos exactamente. Entonces, pues lo que tú nos quieres llegar a decir es, sin el Padre o sin la cabeza no podemos ser nada. No, porque para ser padre, un ejemplo, nosotros para ser padres tenemos que tener hijos, porque si no, no tendríamos el título de padre, ¿cierto? Entonces, por ende, no hay padre sin hijo y no hay hijo sin padre. Entonces, estamos hablando de dos personas distintas, pero a la vez una sola. Y algo muy importante aquí es que además del Padre y del Hijo está el Espíritu Santo, ¿no? Sí, el Espíritu Santo es otra persona, pero al igual la misma Santísima Es Trinidad. como la sustancia que le pone. Sí, por eso Exacto. en la Esa es la Santísima palabra. Trinidad, la esencia clave, las claves principales es la esencia, la naturaleza y la sustancia, ¿cierto? Ajá. Sí, algo que Señora. podríamos como mirar y algo que a mí me explicaban cuando yo hice la primera comunión es ver como un triángulo, ¿no? Sí. En la punta poner al Padre, que es el creador de todos nosotros y el que envió a su único hijo primogénito a morir y ser sacrificado por nosotros, y al otro lado el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pues el Espíritu Santo está dentro de nosotros siempre, ¿no? Hasta que nosotros pues vayamos y partamos de este mundo, desde que somos bautizados hasta que partimos de este mundo. Por eso, digamos, en nuestra religión católica todo viene conectado, ¿no? Así es, Juanpi, así tal cual es la misma persona, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo nos lo dio el Padre, ¿cierto? Nos lo dio su Hijo. Y ¿sí? cuando Jesús es bautizado en el Jordán, en el río Jordán, por eso simbólicamente el Espíritu Santo posa sobre él como en forma de paloma, como en paloma blanca, como señal de pureza, de riqueza y el amor que tanto le tenía el Padre al Hijo, ¿no? Sí, ahí vemos la expresión del amor del Padre hacia el Hijo y la obediencia del Hijo hacia el Padre, ¿sí? Y el conjunto del Espíritu Santo. Por eso el Padre Celestial dice
que este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿cierto? Ahí nos da como esa palabra de orden que debemos escuchar a su hijo, ¿cierto? Que debemos escuchar a su hijo y por eso el Espíritu Santo, él dice que él se va, Jesucristo dice, pero que nos manda al Espíritu Santo, que no nos deja solos. Por eso nosotros sí tenemos al Espíritu Santo desde siempre, desde que el momento que estábamos en nuestro vientre de nuestras mamás, ya el Espíritu Santo había soplado en nosotros, ya estaba haciendo su función, porque el Padre tiene su función, el Hijo tiene su función y el Espíritu Santo tiene su función. Sí. Son las tres personas, pero el mismo Dios. Exacto, y digamos en el bautismo ya es como recalcar que vuelve el Espíritu Santo en nosotros y como que nace más fuerte, porque ya está en nosotros, ¿no? Cuando nacemos y que somos engendrados en el vientre de nuestra mamá, pero cuando nosotros nos bautizan es tener como esa gracia de entrar en la fe católica y es cuando más despierta el Espíritu Santo. Sí, Juanpito, ¿qué dices, mi Camilita? Que es fundamental, digamos, lo que ustedes comentan. Y en especial, él cita lo que mencionas ahorita de la sustancia, la esencia y la La esencia, la naturaleza naturaleza y la divina. sustancia divina. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro por excelencia, a través de nuestra fe, la cual nos fundamenta todos esos dogmas, esos misterios de nuestra fe, tenemos desde el numeral 253 al 255 todas estas características del dogma de la Santísima Trinidad. Dogma se caracteriza por, pues el cita me corrige, por esa característica que tiene divina, que muchas veces es difícil para el entendimiento de uno, pero se da a través de la gracia de Dios. Sí. Entonces, mi pregunta es, Elcita, ¿cómo nos puedes explicar qué es la sustancia, la esencia y la naturaleza divina que conforma a esta Santa Trinidad? Bueno, la sustancia es que somos hechos de lo mismo, por eso nos dice, somos imagen y semejanza a Dios, ¿cierto? La sustancia. Sí, es la misma sustancia porque somos hechos iguales que el Padre Dios, ¿cierto? Sí. Y tenemos la misma naturaleza humana, ¿sí? Porque Jesucristo vino acá a hacerse humano para entendernos, para saber entender nuestras debilidades, nuestras fortalezas, ¿cierto? Sí, porque él es un Dios que tiene una naturaleza dual, Humana. tiene una naturaleza Sí. humana y una naturaleza Divina. divina. Por eso Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Sí.